Gloria a Dios. Qué hermoso tiempo. Disfrutamos la presencia del Señor. Es maravilloso alabar, adorar al Rey. Quiero saludar a todos mis hermanos que están presentes y a todas las personas que nos están siguiendo por Facebook, por YouTube. Gracias al Señor por sus vidas, gracias por estar ahí también. De esta manera ustedes participan de este servicio y sé que mucha bendición es derramada también a través de la palabra de Dios que es predicada en este lugar. Amén. Bueno, quiero en esta mañana dar gracias a Dios por este privilegio que me da de traer la palabra, de predicarla y que sea el Espíritu Santo ministrando a través de mi vida, sus vidas. El Señor puso en mi corazón hablar acerca de Isaías 53. Isaías 53. Lo hemos leído muchas veces, tal vez conocemos promesas que hay aquí del Señor. Pero este libro que fue escrito por el profeta Isaías, inspirado por el Señor, por el Espíritu Santo, Él nos muestra algo tan poderoso y tan maravilloso que sucedería en favor de la humanidad. Y nos muestra a Jesucristo, nos muestra al Salvador, nos muestra que a través de la vida de Jesús vendría salvación para la humanidad. Y el profeta, no sé si él en ese tiempo comprendió toda la magnitud de este mensaje que le estaba siendo revelado en su espíritu y que estaba siendo escrito, porque hoy pues nosotros podemos disfrutar también de esa palabra profética que se cumplió, ¿cierto? Y entonces dice que esta palabra fue escrita por lo menos 700 años antes de Cristo, fue anunciada, fue declarada. Imagínense, 700 años antes de Cristo, según lo que estudié, escudriñé, encontré que más o menos ese es el tiempo en que fue anunciada la palabra. Y Isaías no lo vivió, como decir, en carne propia. Él no estuvo con Jesús, él no vio el padecimiento de Jesús, pero él conoció por la revelación del Espíritu lo que sucedería. Y nosotros hoy tampoco estuvimos ahí en esa crucifixión, pero vemos que hoy disfrutamos de esos beneficios que trajo la redención, que trajo la muerte, la vida de Jesús crucificado, muerto, sepultado y resucitado en gloria. Y entonces busqué y bueno, lo que les voy a compartir como si fuera un paralelo entre lo que sufrió él y lo que nos bendijo a nosotros con él haber cumplido este propósito. Y tengo acá, dice, ¿qué efectos trajo sobre el hombre el cumplimiento de esta profecía? ¿Qué efectos trajo sobre el hombre el cumplimiento de esta profecía? Por causa de lo que él hizo, ¿qué sucedió o qué sucede en nosotros ahora? Entonces vamos a leer Isaías 53 y voy a explicar algunas cositas de ahí, algunas palabras que tomé. Dice Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz
fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuántos lo alaban? Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cuán poderoso es este mensaje. Qué tremenda palabra y qué tremenda profecía la que fue anunciada a través de la boca de este profeta Isaías, para bendición de nosotros hoy y de todos los creyentes. Pues, ¿qué sucedió entonces? Yo pregunté, el cumplimiento de esta profecía, por causa de lo que Jesús hizo, ¿qué sucedió en nosotros? Entonces hice como un paralelo. ¿Qué le sucedió a Jesús? Dice en el verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado, quebrantado, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces dice que fue despreciado, rechazado, que no lo estimamos. Él sufrió esto por usted y por mí. ¿Y qué nos sucedió a nosotros? Nosotros fuimos aceptos por él. Efesios 1, 4 al 7. Vamos ahí a la palabra rápidamente. Efesios 1, versos 4 al 7. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Vemos a Jesucristo aquí en la palabra profética de Isaías, y vemos que la obra que fue anunciada, que fue declarada, se cumple. Jesucristo, entonces, a través de él, nosotros ahora somos de Dios, porque fuimos adoptados, somos hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en él amado. ¿Fuimos aceptados o no? ¿Éramos pueblo de Dios? No. ¿Merecíamos la salvación? ¿Merecíamos la vida de que él nos brindó? Nada merecíamos, pero su amor y su poder se manifestaron hacia nosotros, hacia la humanidad, de tal manera que ahora nosotros podemos disfrutar de todo este bien y de toda esta misericordia que él ha tenido sobre nosotros. Y dice que entonces fue despreciado, rechazado, pero nosotros fuimos aceptados por él. Somos hijos de Dios y fuimos aceptos por la obra de Jesucristo, por la fe que ahora tenemos en él. Usted y yo fuimos aceptados por el amado. Gloria a Dios. Ahora
Dice, fue menospreciado, desechado. En Lucas 13, verso 34, Lucas capítulo 13, vamos a ver lo que nos dice allí Lucas. Es poderoso lo que el Señor nos ministra a través de su palabra. Dice Lucas 13:34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Cuántas veces? Porque el Señor vino ¿a quién? A este pueblo, ¿cierto? Él vino por ellos, pero muchos no lo recibieron, no lo aceptaron, lo rechazaron, lo menospreciaron, se burlaron, ¿cierto? Aunque sabemos que también después muchos creyeron, pero en este momento estamos viendo que este es el lamento de Jesús cuando Él ya vino aquí a la tierra siendo humano, ¿cierto? Se comportó a la altura como un hijo legítimo de Dios, porque es el Hijo de Dios, y vino y manifestó al Padre. Pero cuando Él viene, no todos lo recibieron, no todos lo aceptaron, no todos decidieron seguirlo a Él, sino que lo rechazaron, se burlaron, lo menospreciaron. Entonces, ¿qué sucede ahora? Él sufrió esto y Jerusalén lo rechazó y lo sacó. No reconoció que Él es ese profeta enviado del cielo que traería un cumplimiento de parte del Padre aquí a la tierra y se manifestaría para mostrarnos su gloria. ¿Qué sucede entonces? Cuando fue menospreciado y rechazado y está diciéndole a Jerusalén, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Qué triste eso, ¿cierto? Que él mismo exprese esto de aquel pueblo por el cual él venía. Pero entonces aquí esto era con un propósito. Que usted y yo ahora tuviéramos acceso también a ser parte de este pueblo. Lo rechazaron ellos, pero luego el Señor sabía que todo esto era necesario para que se cumpliera la palabra de Dios anunciada a través del profeta Isaías. Y vemos acá en Juan 1, 10 al 11, Juan capítulo 1. El verso 10 al 11, dice la palabra, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. No le recibieron. ¿Se cumplió entonces la palabra? Menospreciado, desechado, ¿cierto? Esto se cumplió y mire lo que sucedió entonces. ¿Qué sucedió? Que Él nos llama para ser escogidos, somos de Él, pero ahora somos hijos de Dios. Ahí en el versículo 12 dice, el verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Todos los que creemos ahora tenemos este derecho, esta potestad, esta autoridad de parte de Dios. Somos llamados hijos de Dios legítimamente. No es algo ilegítimo, es legítimo porque fue con el precio que Él pagó en la cruz. Por la fe que ahora tenemos en el Hijo de Dios, en esta obra, usted y yo tenemos la vida eterna, la salvación, la redención. Fuimos rescatados por Él. Un pueblo que no merecía nada, ahora hace parte de Él. Somos de Dios. Y veamos también que Él nos llama para cumplir un propósito. En Primera de Pedro, capítulo 2, 4 al 5. Primera carta de Pedro, capítulo 2,
Se me fue Pedro. El capítulo 2, el versículo 4 y 5 dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Quién es usted ahora en él? Piedra preciosa, escogida para él. Somos especial tesoro. ¿Sí? Y dice, vosotros también como piedras vivas, porque no estamos muertos, pues nacimos de él. Fuimos engendrados por él y tenemos ahora la vida en Cristo. Y dice que como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Usted y yo tenemos este gran privilegio que nos podemos acercar a Él, porque ya no estamos muertos en delitos y pecados, ahora somos y tenemos la vida de Dios y resucitamos con Él para estar sentados en lugares celestiales y disfrutar de esta gran bendición. Piedras vivas, que somos edificados y está siendo construido un edificio donde Él es el centro de nuestras vidas. Dice entonces también, volviendo a Isaías, azotado por Dios. Azotado por, ¿cómo así? Mateo 27:46. Mateo 27:46. Dice que fue azotado por Dios. Y dice acá la palabra: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en el verso 51 dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué sucedió allí? Algo tan poderoso. El día en que Él fue crucificado, hubo un momento donde Él se sintió desamparado por su Padre, porque todo el castigo, todo lo que nosotros deberíamos haber padecido, Él lo sufrió. Fue un momento donde es como que el Padre dice: yo me hago a un lado para que mi hijo pueda contener todo el peso de la maldad, del pecado, de la muerte, de las maldiciones, de las enfermedades, de las dolencias y de todo lo que había contra nosotros. Lo soportó sobre Él, porque ese cuerpo de carne que tomó Jesús tenía que ser destruido en la cruz. Tenía que ser destruida esa naturaleza de pecado, y nadie más podía hacerlo sino el Hijo de Dios, que vino del cielo sin pecado, sin contaminación, sin mancha alguna. No había quien más lo hiciera aquí en la tierra. Por eso Él fue enviado por el Padre a cumplir este gran propósito. ¿Y qué sucede? Él siente ese momento donde el Padre lo desampara y siente la carga del pecado viniendo contra su cuerpo, las tinieblas levantándose contra Él en ese momento, y parece como que el enemigo tuviera todo bajo control, pero detrás de todo esto venía una gran victoria, pues el velo fue quitado. Todo lo que nos impedía a nosotros entrar a la presencia del Padre a través de Jesucristo fue destruido. Ese cuerpo, esa naturaleza de pecado, para que ahora usted y yo tengamos acceso ante la presencia de nuestro Padre Dios. Aleluya, gracias Señor. ¿Lo merecíamos? Ninguno. Pero este era el azote del cual tenía que sufrir nuestro Señor Jesucristo, porque Él tenía que cumplir este gran propósito. Y como no había nadie más quien pudiera hacerlo, Él sabía que vino para cumplirlo. Y Él en obediencia se sometió al Padre y lo hizo por amor. Porque Él dijo: de tal manera amó
Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todo aquel somos todos nosotros, son pueblos, son generaciones que en ese tiempo no estábamos físicamente, pero que ya existíamos en el propósito de Dios. Y fuimos alcanzados por Él ahora. Yo le doy gloria a Dios por esto, porque toda la palabra que fue anunciada se cumplió en Cristo. Herido por nuestras rebeliones, ahí en Isaías el verso 5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él herido por nuestras rebeliones. En Primera de Pedro 2:24 nos dice, Primera de Pedro 2:24 dice la palabra: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿De qué fuimos sanados? De una condición donde todos estábamos enfermos espiritualmente, muertos. El pecado gobernaba, reinaba la muerte en nosotros, pero a través de esta obra que el Señor hizo por nosotros, fuimos hechos ahora obedientes. La naturaleza que Él nos ha dado en Cristo nos ha hecho obedientes. Por el testimonio de Él, usted y yo somos imitadores de Cristo y caminamos ahora en la obediencia, no por nuestras fuerzas, sino por la obra redentora y la gracia que Él ha manifestado sobre nosotros. Podemos entonces caminar en esa obediencia ante Él. En Juan 19, esta cita no, me equivoqué ahí. Entonces, si Él nos llama, por medio de su sufrimiento, Jesús pagó el castigo que nosotros merecíamos, siendo Él ahora ese sacrificio perfecto, siendo Él el único, el perfecto, porque en el antiguo pacto, cada año el sacerdote tenía que presentar sacrificios para que el pecado del pueblo fuera cubierto. Mas ahora, en el sacrificio que fue hecho una vez y para siempre, ya no hay que hacer más sacrificios, ni de animales, ni de ninguna otra cosa. Él es el sacrificio perfecto. Ahora usted y yo fuimos libres de la esclavitud del pecado. En Hebreos 10:10 nos dice la palabra. Hebreos 10:10 dice: en esta voluntad somos santificados mediante la obra del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Cuántas veces tenemos entonces que crucificar a Jesús? Nunca más. Él ya lo hizo una vez y para siempre, eternamente. Este es el sacrificio que tenía que ser perpetuo, eternamente. Fue hecho y para siempre y para todas las generaciones. Es poderoso. Se manifestará a todo aquel que venga a Él. Todo aquel que crea en Él será partícipe de este gran regalo de tener vida en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él hizo la obra una vez y para siempre por cada uno de nosotros y por nuestras generaciones. Colosenses 1:13. Acá estudiamos harta Biblia. Colosenses 1:13. Dice la palabra: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Por eso era necesario este sacrificio, para que a través de Él, usted y yo ahora ya no vivamos en tinieblas, porque así anduvimos sin Dios, no conocíamos al Señor, nuestra vida estaba bajo una condenación eterna.
pero en Cristo fuimos trasladados de tinieblas a luz. Por lo tanto, usted y yo somos ahora luminares en el mundo. Participamos de la luz de Cristo porque Él nos ha dado, su luz resplandeció sobre nosotros. Ahora nosotros también la irradiamos. A donde quiera que vayamos, ahí está la luz de Cristo manifestándose a través de nuestras vidas. Esto es algo poderoso. Nadie puede alumbrar por sí mismo. Intentan, pero no pueden. Pero la luz que Cristo nos dio hace que alumbremos donde quiera que vayamos y impactemos a otros, porque esa luz es tan poderosa que impacta la vida de los demás. También dice, llevó nuestras enfermedades. ¿Cuántos lo creen? La enfermedad más terrible que teníamos era la vida de destrucción, de desorden, de pecado que teníamos. ¿Pero qué hizo? Él la llevó a la cruz. Y por lo tanto, esta obra no solamente nos sanó en nuestra vida espiritual, nos restauró, nos dio una nueva vida, sino que aparte de eso también nos da la bendición de ser sanos por la llaga de Jesucristo en todas las áreas de nuestra vida, porque el deseo de Dios es que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud. Así como prospera nuestra alma, así también prospere todo lo demás en nuestras vidas. La vida espiritual va a impactar las demás áreas de nuestra vida. Y esto solo ocurre cuando verdaderamente estamos en Él y Él en nosotros. Entonces, esto ocurre por causa de la obra de Jesús. Llevó nuestras enfermedades. Y en tercera de Juan está ahí en el versículo 2, lo que Él desea, que seamos prosperados en todas las cosas. Así como prospera nuestra alma, sea prosperado todo lo demás. Esta es la voluntad de Dios para nosotros, sus hijos. Gloria a Dios. En el verso 4 de Isaías 53 nos dice que ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Todo el dolor que generó la vida pasada, que generó el pecado, que generó esa vida de destrucción que estábamos llevando, donde el dueño eran las tinieblas, el diablo mismo, porque pertenecíamos a ese mundo de tinieblas. Pero Él dice que nos sacó de ahí, nos trasladó a su luz, ¿cierto? Y llevó todas estas cosas sobre su cuerpo. O sea que todo lo sufrió Él. Molió y destruyó el cuerpo de pecado. Lo trituró, ¿cierto? Y por su llaga, porque dice que se hizo una llaga completa, todo su cuerpo, por causa de nosotros, por causa de la humanidad. Y en esa llaga completa, su cuerpo todo herido, abatido, golpeado, maltratado, y todo lo que le hicieron era para destruir allí ese dolor, esa cautividad, esas maldiciones y todas las enfermedades que vinieron por causa del pecado. En Deuteronomio 28 dice acerca de las maldiciones por causa de la desobediencia y cuántas enfermedades vinieron a la humanidad por causa del pecado. Pero en Cristo dice que Él destruyó todo esto. Tenemos entonces la bendición como hijos de Dios de proclamar estas verdades sobre nosotros como hijos legítimos y por la sangre de Jesucristo que la sanidad pertenece también a los hijos de Dios.
El diablo quiere atacarnos, el diablo quiere venir a hacernos cosas, nos pone cosas porque el cuerpo natural sufre y enfrenta situaciones, pero nuestro cuerpo espiritual, que es la vida del Espíritu en Dios, es tan poderosa que puede deshacer las obras de las tinieblas que aún perturban nuestro cuerpo natural. Es más poderoso el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. Y cualquier nombre que se nombre aquí en la tierra, hay un nombre más alto y mayor, que es el nombre de Jesús, en el cual se destruyó todo poder de enfermedad y toda la obra de la muerte. En Cristo fue vencida. Tenemos la bendición de ser salvos, pero también Él nos entrega la sanidad, la restauración de nuestras vidas. En todo, Él desea que seamos prosperados. Estábamos descarriados, verso 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿El pecado de quiénes? De todos nosotros, inclúyase ahí. Él está diciendo de todos nosotros. Pero ¿cómo estábamos? Descarriados. ¿Y qué hizo el Señor entonces? Mire lo que hizo. Colosenses 1, verso 13. Colosenses 1, verso 13. El cual nos ha librado de la potestad, vuelvo y lo leo porque ya lo había leído, pero vuelvo y lo leo. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ya no estamos descarriados como ovejas que no tienen pastor. Ahora el pastor de nuestras vidas se llama el Señor Jesucristo. Su vida dio por las ovejas y nos rescató. Nos amó eternamente y nos ha amado eternamente. Nunca se agotará su amor. No tiene límite el amor de Dios, permanece eternamente. Y con ese amor con que nos ha amado, se ha manifestado y ahora nos atrajo a Él. Ya no somos cualquier pueblo, somos un linaje escogido por Él. Nación santa, hijos verdaderos, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos llamó a su luz admirable. Toda la gloria es para Él. ¿Qué más sucedió? O sea que aquí Él mismo nos va a pastorear y sabemos que también ha puesto pastores conforme al corazón de Dios para que también hagamos esta labor de pastoreo a las ovejas. Pero el príncipe de los pastores es nuestro Señor Jesucristo. Y dice que también sufrió angustia. En el verso 7, volvamos nuevamente a Isaías. Isaías 53. El verso 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él fue angustiado, llevó todo el tormento, lo sufrió, los demonios lo atacaron, porque todo esto en el mundo espiritual estaba moviéndose de tal manera que en los ojos naturales no lo vieron, pero sabíamos que había una guerra poderosa espiritual donde se estaban deshaciendo, destruyendo los poderes de las tinieblas. Y donde íbamos a ver ese triunfo poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él sufrió toda esta angustia por cada uno de nosotros para darnos ahora la paz. Él es el príncipe de paz. Él es el Dios de paz. Y ahora la paz de Dios vino a reposar en nosotros el día en que usted y yo
creímos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, esta paz vino a reposar en nuestros corazones, porque éramos enemigos de Dios, mas ahora somos amigos de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. En Juan 10:10, es un versículo muy conocido. Juan 10:10. ¿Qué dice la palabra allí? ¿Alguien se lo sabe? El versículo 10 de Juan dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Quién dijo esto? Jesús. ¿A qué vino Él? A darnos vida y vida en abundancia. ¿Y por qué hablo de abundancia cuando estoy hablando de paz? Porque Él es el Dios de paz y esa paz vino a reconciliarnos con Él, a quitar todo lo que intervenía para que nosotros pudiéramos tener acceso a su presencia, pero también trajo la bendición completa, pues Él dijo que fuimos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Eso trae paz, eso trae regocijo, eso trae a nosotros seguridad y tranquilidad y confianza que en Él lo tenemos todo. Eso es lo que Él hizo por nosotros, abundancia. Y también dice ahí en el verso 7 de Isaías que enmudeció y no abrió su boca, guardó silencio. Pero nos dio ahora a nosotros la libertad de abrir nuestra boca para proclamar el Evangelio, porque todo creyente es llamado a anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de tinieblas y nos trajo a su luz admirable. No podemos callar. Tenemos que proclamar, tenemos que hablar las buenas nuevas, el mensaje de salvación es nuestra responsabilidad. Se acabaron los amenes. Es nuestra responsabilidad. Entonces, ¿a quién tenemos que proclamar? Nosotros tenemos que proclamar a aquellos que todavía no le conocen. Esto es lo que Él nos ha encomendado. Y tenemos que hacerlo. Él dice que no abrió su boca y delante de Dios él estaba, pero Él aún enmudece, Él no empieza a renegar, Él no maldice, Él no se levanta contra nadie, Él simplemente iba cumpliendo la voluntad del Padre. Y yo creo que en Él había un regocijo. Yo creo que dentro de Él, en medio de esta aflicción, Él sabía que era para una gran bendición. Cuando se vive aflicción, sabemos que el fin de todo eso será la victoria. Será gran bendición sobre nuestras vidas. Eso lo sabemos, ¿cierto? Y lo experimentamos cada nada. Pensamos que las pruebas a veces o aflicciones que vivimos son cosas que son permitidas para trabajar áreas de nuestras vidas, formación también, pero también un crecimiento espiritual. La prueba al parecer nos produce tristeza, pero al final de todo esto traerá alegría, gozo, porque ese lamento se convertirá en alegría, dice la palabra. Entonces, Él enmudeció y no abrió su boca, pero ahora nos dio la libertad para hablar a nosotros delante de Dios y para confesar su palabra. Tenemos esta autoridad de parte de Dios. ¿Lo creen? Él nos dio esta bendición. Veamos el versículo 8, volvamos allí a Isaías, verso 8. Dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Dice que Él nos hizo libres de la potestad de las tinieblas, que Él mismo sufrió aún la cárcel
No la cárcel, una cárcel, bueno, estuvo en una cárcel física también, pero también su alma bajó a los infiernos y fue donde tomó la llave de la muerte, ¿cierto? Tomó la llave y tomó y rescató a todos los que estaban allí en esclavitud, bajo el dominio total de las tinieblas, y liberó. Y hoy también nosotros fuimos sacados de las prisiones donde el diablo nos quería tener eternamente. Hoy ya no pertenecemos a las tinieblas, ahora somos de Dios y por lo tanto no volveremos a ese lugar de muerte. Ahora estamos sentados en lugares celestiales. El reino de Dios contiene la vida de Dios y ahí es donde usted y yo pertenecemos. Por eso no somos de las tinieblas, somos de Dios. Aleluya. Y el verso 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. En Romanos 6:6 dice que nosotros fuimos también sepultados con Él. Esta muerte, esta sepultura que vivió Jesús en su cuerpo, tenía que sucedernos también ahora a nosotros por la fe en Él. ¿Cómo así? Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿cuál es el viejo hombre? La naturaleza caída, el hombre de pecado. ¿Qué le sucedió a este viejo hombre? Fue crucificado juntamente ¿con quién? Con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Cuál es el cuerpo del pecado? El cuerpo que Jesús tomó, ¿cierto? La humanidad que Él vivió, su cuerpo fue crucificado. Y juntamente con Él nosotros también fuimos crucificados para que el cuerpo del pecado sea destruido y por lo tanto ya no gobierne más el pecado en nuestras vidas. Ya no se enseñoreará más de nosotros, los hijos de Dios, el pecado. Porque el cuerpo del pecado fue destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Usted no puede servir más al pecado, yo tampoco. Todo creyente tenemos que vernos ahora crucificados juntamente con Cristo, muertos al pecado, vivos para Dios. Por eso Él sufrió esta sepultura, fue crucificado y sepultado, y nuestro cuerpo de pecado, asimismo también dice que crucificado, porque el verso 7 de Romanos 6, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Y qué le sucedió a este cuerpo, al cuerpo de Jesús? Murió. ¿Y por qué tenía que morir? Para que destruyera totalmente el poder del pecado y la muerte que había en nosotros, para que ahora en Él, usted y yo, fuéramos justificados del pecado. Ya no puede reinar más en nosotros el pecado. Y dice el verso 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Cuántos creen que hemos muerto con Él, pero hemos resucitado también con Cristo? Mire lo que dice el verso 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ¿qué pasó? Resucitó de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Fue una vez y para siempre esta obra de la cruz. Y murió, sí, pero resucitó. Aleluya. Y en esa resurrección, en la muerte ya no se puede enseñorear más de Él. Por lo tanto, así de nosotros no se podrá enseñorear la muerte, porque contenemos la esencia divina de Dios, la vida de Dios dentro de nosotros, la cual no puede vivir más en condenación, en pecado, ni bajo el poder de las tinieblas. Gracias, Señor.
El verso 10 de Isaías dice: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Quiénes son todo ese linaje que vendría después de esta obra? Todos aquellos que creemos ahora en Él y todas las generaciones que vendrán y creerán, porque este era el fruto de su aflicción. Todos los creyentes, todos los que ahora somos hijos de Dios, los que ahora somos ese pueblo amado del Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Y fue quebrantado, fue molido, sufrió por nosotros todas estas cosas para que pudiéramos hoy ser parte de ese fruto, de esa obra de la cruz. Y vemos entonces en Lucas 4:18 se cumple algo tan hermoso que hoy también nosotros lo podemos hablar sobre nuestras vidas. Y dijo el Señor Jesucristo estas palabras en Lucas 4, ¿sí? Lucas 4, el versículo 18. Estas palabras las dijo Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Se cumplió todo esto en Jesús? Sí, gloria a Dios. Y ahora esta palabra también para nosotros hoy. ¿A qué nos envió el Señor? ¿Para qué fuimos rescatados? ¿Para qué fuimos redimidos? ¿Para qué fue el derramamiento de la sangre? ¿Tiene esto algún sentido para nosotros los creyentes? A veces no le damos el valor que merece a la obra que Jesús hizo en la cruz y a la obra de la resurrección. No le damos valor suficiente. A veces lo menospreciamos siendo creyentes. Pero hoy el Señor nos llama y nos anima que todo esto no fue en vano, fue para que usted y yo hoy tengamos acceso a la vida eterna, hoy tengamos acceso ante el trono de gracia y podamos verdaderamente entrar en una intimidad y una comunión plena con el Padre a través de su Hijo Jesucristo, pero también podamos cumplir el propósito porque Él nos hizo un llamado a cada uno. El Espíritu del Señor no solo está sobre nosotros, ustedes saben que ahora la Biblia lo dice, ahora está dentro de cada uno de nosotros. Somos portadores de su presencia. El Espíritu del Señor, donde yo me muevo, está ahí, va conmigo, donde quiera que yo voy, Él estará ahí para siempre con nosotros. Nos guiará a toda verdad, pero asimismo nos ha entregado un depósito donde usted y yo tenemos ese derecho de predicar, de ir a los quebrantados, de ir a los oprimidos, de ir a los enfermos, de ir a todo aquel que le necesita. Pero a veces no lo hacemos. El Señor hoy nos llama y nos recuerda para qué fue todo esto. ¿Con qué fin fue la obra de Jesús? ¿Solo para salvarnos y ya? ¿Ocupar un lugar en el cielo y listo? ¿Eso es todo? No, hay mucho por hacer y la tarea se empieza desde acá. ¿O está esperando llegar al cielo para hacer lo que? No, es ahora que Él nos llama para que cumplamos este propósito. Todo esto fue lo que el Señor hizo y trajo bendición a nuestras vidas. En 1 de Pedro 2:9, ya aquí voy terminando. 1 de Pedro 2:9 dice la palabra, es la promesa, ya lo había hablado, pero no lo habíamos leído bíblicamente. Dice, mas vosotros, cada uno, háblese a sí mismo, sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Verso 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aleluya. Por eso era necesaria la obra de Jesús, que se cumpliera la palabra profética a través de este hombre, Isaías, quien fue usado en aquel tiempo para proclamar y anunciar las buenas nuevas. Él fue el evangelista de ese tiempo y él anunció estas buenas nuevas. Y hoy día nosotros disfrutamos de estas buenas noticias. Hoy día nosotros disfrutamos de los beneficios que trajo el cumplimiento de esta palabra profética que le fue revelada a un hombre que simplemente Dios quiso revelárselo, porque Dios se lo quiso dar a él. Y él pudo, no sé, como les dije al principio, si lo entendió todo o no lo entendió todo, pero Dios le habló a él estas cosas tan maravillosas. El sufrimiento, pues terrible. El padecimiento de nuestro Señor, pero asimismo sería glorificado y sabemos que reinará eternamente y que reinaremos con Él toda la eternidad. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces el fruto de su aflicción, la aflicción de su alma, trajo sobre nosotros también un fruto espiritual. Nacimos de nuevo. Nacimos del Espíritu, somos de Dios, somos sus hijos y nos ha dado el fruto del Espíritu Santo y está transformándonos cada día el carácter de Cristo siendo formado, porque ya no es el carácter natural de la carne bajo la condición de pecadores, sino ahora el carácter de Cristo formado a través de la obra que Él hizo por el Espíritu Santo que nos habita y nos da la bendición de madurar y de crecer a la plenitud y a la estatura del varón perfecto. Por eso lo alabo hoy y le doy gracias. Vamos a darle gracias por su fidelidad, por esa obra maravillosa con la cual Él nos bendijo. Nadie más pudo hacerlo. Nadie más. Gloria a Dios. Padre, gracias por hablarnos en esta mañana y recordarnos algunas de las cosas. Este tema puede ir mucho más profundo y hay tanto para hablar acerca y la Biblia tiene tantos versículos, pero fue lo que en este momento Él me llevó a transmitir. Y hoy oro, Señor, que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones de tal manera, Señor, que nada estorbe, interrumpa la comunión que ahora tenemos contigo como hijos legítimos, Señor. Que nosotros como pueblo de Dios le demos el valor verdadero a la obra que tú hiciste en la cruz. Que ese precio que tú pagaste, Señor, realmente no había ser humano que lo hiciera por nosotros. Todos estábamos bajo la condición de pecadores, pero solo uno pudo venir del cielo para darnos la vida abundante, para rescatarnos eternamente de la muerte y del estado en el que estábamos bajo condenación. Hoy tú eres el Señor de nuestras vidas, el Señor y Salvador. Y si hay alguien ahí en casa que no ha conocido, que no ha recibido a Cristo, yo le invito en este momento que tú le digas: oh Señor, hoy me rindo ante ti y creo que la obra que hiciste en la cruz trae hoy salvación a mi vida. Hoy te pido perdón por mis pecados y creo que tú eres mi único, suficiente Salvador. Te entrego mi corazón y rindo a ti mi vida para que tú obres conforme a tu propósito en mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres, Señor. Que hoy puedas, Señor, celebrar
que tú eres mi todo, mi Salvador. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso. Bendigo a tu iglesia y oro que esta palabra permanezca rotundamente, fortaleciendo nuestra fe y enseñándonos a mantener nuestra mirada en Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.